Bueno, Gerardo de la Fuente Lora, filósofo, profesor mexicano, académico de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Sus áreas de investigación son la política y la estética. Autor de varios libros y coautor, y uno de ellos es La disputa por Babel, ensayos de intervención filosófica. Un fuerte aplauso para el ponente. Y luego Carlos Alberto Vargas Pacheco, maestro en filosofía por la UNAM. Actualmente se desempeña como profesor de asignatura A, interino en las asignaturas de metafísica 1 y 2, y enseña la filosofía en el Colegio de Filosofía y en la asignatura de seminario de teoría, historia, filosofía de la educación en el Colegio de Pedagogía. Ha sido profesor invitado por la Universidad Iberoamericana y la Escuela Nacional de Música para dar cursos sobre estética y filosofía de la música. Un fuerte aplauso. Bueno, pues gracias como siempre por la invitación que nos hace el Buzón Ciudadano para platicarles ahora de las preocupaciones que tenemos los filósofos en México, porque al igual que otras profesiones y otras áreas de estudio, este gobierno tecnocrático, este régimen tecnocrático, neoliberal de derechas, ha sometido también a presión a los que enseñamos filosofía. En 2008, la Secretaría de Educación Pública emitió un acuerdo por el cual se eliminaban todas las materias de filosofía del bachillerato. Ustedes saben que durante todo el siglo XX, desde que se funda la moderna Escuela Nacional Preparatoria, en las preparatorias de la UNAM, pero en todas las preparatorias del país, se daban algunas materias que forman parte de la filosofía, por ejemplo, ética, pensamiento filosófico en México, lógica. Esas materias estaban en todas partes. En 2008, eso dijo la SEP, que se eliminaban todas las materias de filosofía del bachillerato. Así, nada más. Y, desde luego, eso ocasionó una gran movilización del gremio filosófico. Los filósofos son un gremio muy raro, muy conservador, con muchas posiciones políticas, muy diferentes, pero en ese momento se unió todo el gremio filosófico porque pues quería decir que nos quedábamos sin chamba para el futuro. Digamos, los que tenemos chamba en las universidades, pues más o menos, pero la gran mayoría de los filósofos profesionales trabajan en las preparatorias, en los bachilleratos de todo el país. Esto significaba que se iba a quedar sin trabajo quién sabe cuántas miles de personas. El gremio filosófico se unió y creó una organización que todavía existe, que es el Observatorio Filosófico de México. La semana que entra va a estar aquí con nosotros el presidente de esa asociación, el maestro Gabriel Vargas Lozano, que ha encabezado esa lucha y que nos va a contar con mucho detalle cómo lo ha hecho, cómo se ha partido el queso el buen Gabriel para eliminar esa restricción a la filosofía. En fin, se formó el Observatorio Filosófico de México por primera vez en la historia de todos los filósofos. Nos unimos, hicimos marchas, plantones, lo clásico, lo que hacen todos los mexicanos cuando tienen que defenderse. Fuimos a la CEP, estuvimos en el Senado, se sacaron cosas en los periódicos, se peleó muy duro y se logró que se suspendiera ese decreto. Pero no se eliminó del todo. Hay una situación como de impasse. Digamos que se emitió una orden y luego se emitió la orden de que no se aplicara la orden, pero no se ha eliminado del todo la amenaza. Por eso sigue existiendo el observatorio filosófico, porque cualquier día al gobierno se le puede ocurrir pues, la genial idea de que pues, volvamos a echar a andar las cosas y se eliminen las materias de filosofía. En la lucha también se logró una cosa muy importante,
y es que las materias de filosofía en los bachilleratos de todo el país, aquí pensamos en las prepas, pero también en los CONALEPs, los CEBETIS, los tecnológicos de diferentes tipos, las materias de filosofía en esas escuelas normalmente las dan pues los que estén por ahí, digamos, los dentistas, los ingenieros, los abogados. Mucha gente que no es profesional de la filosofía da esas materias, porque de pronto pues todo el mundo se siente filósofo. Se entiende que en el país no siempre hay filósofos profesionales, porque no hemos formado el suficiente número de filósofos para atender a todas las escuelas. Pero también hay muchísimos filósofos desempleados que no contratan para dar esas clases. Entonces lo que se logró es que en principio todos los que dan materias de filosofía en el bachillerato sean filósofos. Y eso fue un gran triunfo porque nuestros muchachos van a poder dar clases y tener algo de qué vivir. Se los digo por si tienen hijos que quieran estudiar filosofía, díganles que sí, que hay chamba. Mientras nos podamos seguir defendiendo del Estado que sigue teniendo la tentación de quitarnos las materias, de quitar a la filosofía. Ese fue el intento más burdo, más descarado y más claro de eliminar a la filosofía de la formación de los estudiantes en México. Pero aunque pudimos parar esa parte, ha habido otras amenazas y de hecho están poquito a poco quitando a la filosofía, por ejemplo, en el CCH, incluso en la UNAM, en la Universidad Nacional Autónoma de México, que en teoría defiende a la filosofía. En el Colegio de Ciencias y Humanidades, el plan de estudios original contemplaba materias de filosofía en todos los años del bachillerato. Eran por lo menos 5 materias de filosofía. Cambiaron el plan de estudios y ahora nada más hay una materia de filosofía en la UNAM. Y en todas partes se están quitando poco a poco materias de filosofía. Por eso, en esta mesa y en general, los miembros del Observatorio Filosófico de México, tratamos de defender a la filosofía porque sigue haciendo esas cosas el Estado. Debo decir, además, que la filosofía, el gremio de los filósofos, es de los más organizados en este país y que mejor se ha defendido. Pero el ataque no es nada más contra filosofía, es también contra las humanidades en general. Han disminuido materias de literatura en todos los bachilleratos. La semana pasada salió en la jornada, lo han de haber visto ustedes, una carta de profesores de geografía en el Correo Ilustrado que decían que en el nuevo modelo educativo, que Nuño ha estado difundiendo, se quitan las materias de geografía de la educación básica, es decir, de la secundaria, y en el bachillerato se deja solamente una materia, creo que 2 horas de geografía. Así que trataron de quitar a la filosofía por completo. Han estado disminuyendo las materias de literatura, de historia, y ahora van contra geografía. ¿Por qué van contra geografía, por ejemplo? Los geógrafos son gente muy sabia, saben muchas cosas, pero lo que caracteriza a los geógrafos es que las cosas que saben las ponen en mapas, las ponen en el espacio. Son especialistas de pensar las ideas más locas imaginables, pero de ponerlas en mapas, de dibujarlas en recorridos. ¿Eso es importante? Es muy importante. Por ejemplo, ahora en las elecciones, todo el fraude electoral está basado en cómo el Estado pone en mapas, es capaz de poner la oposición política en mapas y localiza dónde están los opositores, a quienes hay que quitarles la credencial de elector, a quienes hay que acarrear. Todo eso, todo el aparato de control del Estado se pone en sistemas geográficos. Los geógrafos son capaces de hacer esas cosas. Yo creo que por eso el Estado mexicano no quiere que nosotros sepamos geografía,
porque nosotros también podemos hacer mapas para aprender a defendernos, y de hecho los hacemos. Sabemos dónde está la gente izquierdosa, dónde están los trabajadores progresistas, dónde hay que poner atención porque el fraude es más probable. También nosotros sabemos hacer mapas acerca de la seguridad de nuestras colonias, de todas esas cosas. Somos capaces de tener ideas muy abstractas y ponerlas en papel y describirlas en los espacios. Para eso sirve la geografía. Y yo me temo que quieren sacar a la geografía para que no seamos capaces de hacer eso. Lo mismo, desde luego, que quieren quitar a la filosofía, porque la filosofía, y ahorita es de eso de lo que vamos a hablar, la filosofía es un saber que nos ayuda a criticar, a pensar ordenadamente. Y como lo dice muy bien Galván Ochoa en la jornada, en México un pobre es un voto, un ignorante es un voto, y mientras más ignorantes seamos, más contentos están. Por eso atacan a la filosofía, pero quiero subrayar eso, no es nada más a la filosofía los que están atacando a la literatura, a la geografía, a la historia, al teatro y a todos estos saberes que solemos agrupar bajo la etiqueta de humanidades. Los saberes humanísticos son los que parecen estar dispuestos a quitar de nuestras escuelas estos tipos. ¿Por qué defender a la filosofía? Eso es lo que le vamos a pedir que nos platique el maestro Gabriel Vargas, gran profesor universitario. Le agradezco mucho que haya venido aquí. Bueno, pues antes que nada quiero agradecerles mucho su presencia. Para mí es un honor poder estar aquí con ustedes, con este grupo que se ha reunido ya por 11 años, que me han estado contando la trayectoria que han realizado, que todo este trabajo que sábado a sábado muy bien estructuradamente van realizando. Enhorabuena y de verdad muchísimas gracias. Agradezco a Gerardo que me invitó también pues, a estar aquí con ustedes para platicar sobre este asunto de la defensa de la filosofía. Y pues sí, en efecto, ya como lo adelantaba, en 2008 es cuando el gremio de la filosofía sufrió el peor embate, cuando instaura, por cierto, también en esta ocasión perdedora Josefina Vázquez Mota, que en ese entonces era la secretaria de la SEP. Ella firma el tratado para que se implemente un nuevo modelo educativo que se llamaba y se sigue llamando todavía modelo por competencias. Entonces, cuando instaura el modelo por competencias en 2008, deciden agrupar algo así como en grandes contenidos o en grandes grupos todas las materias que se imparten en la educación media superior, o sea, todo lo que se ve en la preparatoria, en los chavos que van desde los 15 hasta los 18 años, digamos, en cualquier sector educativo del país. La idea era unificar, el modelo educativo pretendía unificar todos los diversos planes de estudio de las preparatorias, porque no era igual estar en la prepa de la UNAM, o estar en el CCH, o en el CEBETIS, o estar en la vocacional, o estar en una prepa estatal, porque no llevaban exactamente el mismo plan de estudios. Entonces decidieron unificarlo y con ello empezar a quitar algunas materias. Efectivamente, se organizó el maestro Gabriel Vargas, que va a estar la próxima semana con ustedes, con todo el grupo de los filósofos en México para hacerle frente a esto. Y en efecto se logró que hubiera dentro del modelo, no se logró echar del todo el modelo para atrás, pero ciertamente dijimos los filósofos no podemos estar fuera de ese modelo en todo caso. Y entonces se implementaron también en todo caso las materias filosóficas así como estaba diseñado ese modelo, porque no estábamos dispuestos y no estamos dispuestos a salirnos de la educación. Y claro, la pregunta es ¿por qué nos están sacando a los filósofos? Porque yo le preguntaba muchas veces a la gente, bueno, ¿y usted qué opina de que vayan a quitar la filosofía? Algunos ni sabían que todavía había filosofía en la prepa, ¿sí? Y es que parte del ejercicio autocrítico que tenemos como filósofos también estuvo en reconocer que
aunque es un golpe claramente estatal que quieren quitarnos por las razones que ya decía Gerardo, es mejor gente que no esté todo el tiempo dándole vueltas a las cosas para que no se les ocurra una solución alternativa que vaya contra ciertos privilegios. Eso es verdad, pero también es verdad que como que a nivel social no acabábamos de verle mucho la utilidad a la filosofía. Es un poco, te enseñaban a Sócrates y a Platón y a Aristóteles, esos filósofos, pero como que no acababa uno muy bien de entender, bueno, ¿y para qué? Dices, ¿para qué estamos viendo esto, digamos, ¿no? Cuando deberíamos estar más bien viendo cómo programar nuevas, digamos, computadoras mucho más sofisticadas en México, para en lugar de comprarlas, más bien fabricarlas. O sea, nos fueron inculcando, y esto durante varios años ya, la idea de que solamente los saberes que se pueden utilizar con fines pragmáticos, algo así como las grandes contribuciones a la tecnología, esos saberes son los que de veras son valiosos. Ajá. El saber que te va a dar mucho dinero, ese es el saber que hay que cultivar. Y entonces, esto ya tenemos pensándolo por lo menos unos 60 años. O sea, fue un proceso en el que la ideología nos la fueron dejando llegar paulatinamente. Y entonces, claro, de pronto la gente piensa que es mejor mandar a los hijos a una escuela privada, tratar de pagarles a una universidad como el TEC, ¿no? Donde te pueden enseñar a ser un líder, un emprendedor. Y en realidad lo que están queriendo hacer es generar mano de obra para que operen las máquinas que están instaurando los grandes capitales, ¿sí? Pero nos metieron un poco la idea de que solamente el saber que verdaderamente se aplica, ese que te deja dinero contante sonante, te sirve. Y entonces cuando pensamos en las humanidades, dices, bueno, pero pues ¿cuánto ganas cuando eres filósofo? ¿Cómo le haces ganando si eres literato? ¿Cómo le haces ganando si eres geógrafo? Y la verdad es que sí se puede vivir, y se puede vivir muy bien, no solo en sentidos económicos, sino en el sentido de que literalmente estamos ante una forma de pensar distinta. Es decir, la filosofía, creo que en esto estamos en general de acuerdo todos los filósofos. Cada filósofo tiene una distinta idea de lo que significa en general la filosofía. Pero en general todos estamos de acuerdo, me parece, en que en primer lugar la filosofía te ayuda a pensar críticamente. Te ayuda a que no te creas todo lo que te dicen así de inmediato, nada más porque aparece en el periódico o en la tele o en la radio o ahora en la internet, ¿no? No te lo crees todo, así de inmediato. Y el hecho de que no te lo creas todo, que te empieces a preguntar, oye, te cae que si me fleto una supercolegiatura con la que voy a enriquecer a otros empresarios, a los que no necesariamente les importa la educación, sino su bolsillo. De veras, si yo pago colegiaturas súper caras, ¿voy a estar mejor? ¿Voy a tener de verdad una calidad de vida que no podría tener en otro momento, en otro lugar, mediante la educación pública? ¿De veras es así? O sea, cuando tú te planteas esas preguntas, también puedes empezar a indagar respuestas que te ayuden a tomar mejores decisiones. Y en este sentido, el hecho de que uno piense críticamente conlleva actuar también críticamente. Es decir, la filosofía, en ese sentido, aunque es efectivamente muy reflexiva, se la pasa cuestionando conceptos, teorías, ideas, etcétera, también te ayuda a que tu comportamiento pueda ir en otro sentido, no en el que nos están diciendo los medios, ahora los chamanes emocionales, los gurús que ahora venden libritos como calditos para el alma, ¿no? Es decir, así como nada más hacer, usted nada más medite y ya estuvo, ya se cambió la vida. No, hay que pensar a fondo las cosas. Y la filosofía nos ayuda en general a hacer eso, ¿sí? Entonces, cachamos también cómo los sistemas políticos se nos pueden imponer y también podemos, con base en esa reflexión crítica, empezar a platicar, como estamos haciendo ahora nosotros, y decir, bueno, tal vez convendría más bien hacer estas otras acciones. Y de esa manera se van generando también resistencias de corte político desde la reflexión. Es decir, la filosofía tiene verdaderamente esas funciones que luego quedan un poco de lado. Y es verdad, cuando damos clases o dábamos clases en las prepas, a lo mejor como gremio filosófico nos hacía falta darle más fuerza a esa tuerca y enseñar con mucho mayor claridad este criterio o este ejercicio de la crítica, y no nada más enseñarles los filósofos así como si estuviéramos en un museo. Y entonces primero vamos a la sala de Sócrates y luego nos pasamos a la sala de Platón y luego a la sala de Aristóteles, como si nada más estuviéramos paseando por la historia de la filosofía. Creo que además de eso, efectivamente teníamos, y creo que lo estamos empezando a tomar muy en cuenta, tenemos que
enfatizar cada vez más el ejercicio de la crítica. Lo hacíamos, pero hay que hacerlo todavía más y hacerlo a nivel nacional. Una de las grandes ventajas que tuvo el hecho de que quisieran quitar la filosofía de los bachilleratos, de la educación media superior, fue que nos obligó a pensar sobre estos problemas. A veces como que los teníamos dados por supuestos. Uno estudia la carrera de filosofía, te dan tu título, ya está listo, me voy a dar clases en la prepa y se acabó el problema. Y no. O sea, justo lo que nos ha demostrado este asunto es que no teníamos garantizadas las cosas y que además le tenemos que encontrar un sentido mucho más presente para ustedes, para nosotros como comunidad, y que no se nos quede solamente en el gremio filosófico, ¿sí? Así como los doctores estudian medicina pues para poder curar a la sociedad y a ellos mismos, de paso, desde luego, y no nada más para teorizar entre ellos a ver si el apéndice de veras funciona con tal medicamento o no, y nosotros mientras que nos lleve al diablo, ¿no? Se trata de que eso sirva al otro. Bueno, la filosofía tiene también ese sentido. O sea, el ejercicio de la crítica, de pensar, no es para que los filósofos les digamos cómo hay que pensar. Nosotros no adoctrinamos, nosotros no generamos decirles, miren, la regla va a ser ahora esta y vamos a hacerlas. No, no. Lo que queremos hacer los filósofos es invitarlos a pensar, ser libres de pensar por ustedes mismos, con muchos mayores elementos. Porque ya, obviamente, ustedes ya piensan por ustedes mismos, por supuesto. Eso es obvio. Pero si como filósofos les podemos dar otras herramientas para poder fortalecer y profundizar esa reflexión que ustedes ya hacen, verdaderamente, en verdad vamos a ir hacia otro tipo de vida, hacia otras direcciones, a otras decisiones, a otras formas de movernos en esta sociedad y en el mejor de los casos de ir transformando paulatinamente justamente nuestra presencia en esta cultura, en esta sociedad. Y en el mejor de los casos quizá podamos ir empujando a este gobierno que lo que hace es precisamente andarnos opacando, ocultando y dándonos paliativos para que no cuestionemos. Creo que la filosofía en ese sentido tiene todavía mucho que hacer. Y si ustedes también van conociéndolo y lo van compartiendo con los que conozcan, oye, no, mira, creo que la filosofía sí puede servirnos por acá, para allá, le van a ayudar también al gremio de los filósofos para que se abran caminos y espacios y que podamos ir moviéndonos con ellos y con ustedes, evidentemente, para que justo la filosofía en verdad vaya transformando las formas de vida. Creo que en principio y en una primera aproximación diría esto. No sé qué dices tú. Muy bien. Muy bien. En las cosas que hemos hecho para defender a la filosofía, el año pasado con el gobierno del Distrito Federal, porque el secretario de Cultura, Eduardo Vázquez, es buena onda, él nos apoyó mucho e hicimos una campaña que se llama El Derecho a la Filosofía. Y la frase es de Eduardo Vázquez, yo creo que es una muy buena frase. ¿Por qué defender a la filosofía? Porque tenemos derecho a la filosofía. Yo diría que esa es una primera razón. ¿Saben por qué? Porque la filosofía es una de las disciplinas más antiguas que haya hecho la humanidad. Digamos, existe la química, que es como del siglo XVIII, existe la física, la biología, pero la filosofía, junto con las matemáticas, es la más antigua de las disciplinas que ha creado la humanidad. Y en esos 2300 años que tiene de existir la filosofía, los filósofos han producido algunas obras, algunos libros, que son maravillas de la creación humana. Hay obras como La Metafísica de Aristóteles, ese libro, o La República de Platón, ahora que Carlos trajo textos sobre Platón y la música, La República de Platón, La Metafísica de Aristóteles, La Suma Teológica de Santo Tomás, La Crítica de la Razón Pura de Kant, La Fenomenología del Espíritu de Hegel. Son libros que quién sabe qué digan, pero son unas maravillas humanas. Es algo así como las pirámides de Egipto, carajo. Es increíble que los seres humanos hayan podido hacer eso. Escribir esos libros son joyas de la creatividad y el espíritu de los hombres y las mujeres. Y tenemos derecho a conocerlas todos. Ya solo por eso tenemos derecho a la filosofía. ¿Por qué nosotros, los seres comunes y corrientes que venimos al parque los sábados, no vamos a tener derecho a leer la Fenomenología del Espíritu, que es una gran obra de la humanidad? Si lo pueden leer los demás, también yo lo puedo leer. Es un patrimonio humano. Por eso hay que defender a la filosofía. Es en primer lugar por eso.
porque es como tener el derecho de ir a ver las pirámides de Teotihuacán, son de nosotros, también esos libros son de todos, pero para poder leerlos necesitamos educarnos un poco, necesitamos que haya las materias de filosofía en la escuela para que podamos leer esos libros. ¿Por qué? Porque tenemos derecho a leerlos, simplemente por eso. Una primera razón. La filosofía, y entonces tiene razón Carlos, pero entonces ¿para qué sirve? O sea, ¿por qué la SEP tuvo esa idea terrible de quitar las materias de filosofía? Pues porque pensó que la gente no nos iba a defender, que a la gente no le importaba la filosofía, y yo creo que en eso tiene razón Carlos. Es un defecto nuestro de los filósofos que no hemos ido con la gente a explicarle por qué importa la filosofía, lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Nos falló eso, por eso los de la SEP pues dijeron, sí vamos a quitarlos a ti. Total, los filósofos a nadie le importa, ¿no? ¿Por qué importa la filosofía? Ya dijimos, uno, porque es un patrimonio humano, porque los hombres desde hace 2300 años están pensando en eso, y nosotros tenemos derecho a ver qué han estado pensando también. Otra razón, entre muchas, yo creo que la filosofía, y no es una idea original mía, es de muchos filósofos, sirve para dudar, ya lo decía Carlos, para criticar, para dudar. La tarea del filósofo es seguir dudando cuando ya nadie duda. Cuando ya todo el mundo está convencido de todo, los filósofos existen para que se pueda seguir dudando, para que la humanidad siempre tenga la posibilidad de dudar. Para eso está la filosofía. Y ustedes dicen, ¿a poco será tan importante eso? Sí, porque hay cosas de las que es muy difícil dudar. Por ejemplo, una cosa de la que es muy difícil dudar es de la vida cotidiana. Fíjate, este es un ejemplo que puso un filósofo, Descartes, seguramente han oído hablar de él. Escribió un libro que se llama El discurso del método, que es muy conocido y lo venden en los puestos de periódicos también. Léanlo, es un libro muy bonito, vale la pena. Y es muy legible, se deja leer. Allí, por ejemplo, siguiendo a Descartes, en una clase de filosofía te podrían decir que, bueno, a ver, cuando yo toco la mesa, lo que toco es la modificación de mis yemas de mis dedos, ¿no? O sea, toco la mesa. ¿Qué pasa cuando toco la mesa? Que mis dedos se transforman, ¿no? O sea, puedo estar absolutamente seguro de que toco la mesa porque mis yemas de mis dedos me están transmitiendo cierta información. Mis dedos están ahí, se modifican y entonces yo digo que toco la mesa. Puedo estar absolutamente seguro de que mis yemas de mis dedos están sintiendo algo. Pero lo que no puedo saber es si de veras hay mesa, ¿no? Fíjate, puedo estar absolutamente seguro de que toco la mesa, pero lo que no estoy seguro es que haya mesa. Porque yo no siento la mesa, yo siento mis dedos. ¿Sí me explico? Cuando los veo a ustedes ahí, puedo estar absolutamente seguro de que tengo una imagen de ustedes en mis ojos, pero no sé si ustedes están ahí, porque lo que yo veo son mis ojos. Es la imagen que se forma en mi retina, pero no sé si tú estás de veras ahí, yo espero que sí estén ahí. ¿Sí están ahí? Bueno, ojalá sí estén, porque cuando oigo que dicen no, pues yo lo que siento es cómo se mueve mi tímpano. Yo solo tengo acceso a mi tímpano, pero no tengo acceso a sus voces, pues quién sabe. Estoy seguro que oigo, pero no estoy seguro que ustedes hablen. ¿Sí? Entonces tú estudias eso en filosofía. Llegas a tu clase en la mañana y te dicen eso. Y llegas a cenar a tu casa y tu mamá te está sirviendo tu taco y entonces tú le dices, mamá, ¿pero estás segura de que hay un taco? ¿Qué? Exacto, ¿qué te va a decir tu mamá? Te dije que no estudiaras esas porquerías, ya cómete tu taco, aquí estamos, ¿no? Fíjense, ese argumento es el argumento de la vida cotidiana, que nosotros se lo aplicamos a mucha gente, a los filósofos. Cuando los filósofos andan allá en las nubes, ahí andan flotando, pensando quién sabe qué cosas,
siempre los llamamos así, ¡Ey! Planeta Tierra llamando, baja, aquí, estamos aquí en el parque, ¿sí? Esta es la vida cotidiana, aquí estoy, déjate esas cosas, aquí estamos. Estamos aquí está Carlitos, aquí está la mesa, esta es la vida cotidiana, todo lo demás son pachequeses, ya déjate pachequeses, ¿sí? Ahí está, fíjate, ¿cómo le podríamos hacer para dudar de la vida cotidiana? Dudar de la vida cotidiana es tremendamente difícil, por eso tu mamá te dice cómete tu taco y no estés jodiendo. ¿Cómo dudar de la vida cotidiana? Bueno, Descartes se le ocurrió una idea buenísima para eso. Nos dijo de pronto, a ver, ¿y qué tal? Tú dices, ¿qué tal? Tú dices, estamos aquí en el parque. Ya déjate, pacheques, aquí estamos en el parque. Planeta Tierra llamando, aquí estamos. Pero ¿qué tal, dice Descartes? ¿Qué tal si estuviéramos soñando? ¿Qué tal si estamos soñando? ¿Qué tal si estamos dormidos? ¿Qué tal si estamos dormidos, soñando, y tú estás soñando que vienes a una plática sobre la defensa de la filosofía en el parque que estás soñando, de la colonia postal que estás soñando? ¿Qué tal si estás soñando que estamos aquí? ¿Qué tal si yo estoy soñando que tú estás allí? Fíjate, y ya dudamos de la vida cotidiana. ¿No se podía dudar de la vida cotidiana? Pues ya Descartes nos enseñó, ¿cómo se le hace para dudar de la vida cotidiana? Pues estamos soñando. Ándale. Esa es una forma de dudar fuertísima, porque ahora el problema es cómo demostramos que no estamos soñando. ¿Qué tal si estamos soñando? Bien. ¿Y cómo sabes que no estás soñando? ¿Quién sabe, no? Una posibilidad sería decir, sé que estoy soñando porque conozco la diferencia entre estar dormido y estar despierto, ¿no? Pero ¿qué tal si estás soñando que conoces la diferencia entre estar dormido y estar despierto? ¿Sí me explicó? Bueno, ese era mi primer ejemplo, fíjate. ¿Para qué sirve la filosofía? Para dudar. Y los filósofos son unos tipos que se entrenan para dudar. Cuando ya nadie duda, por ejemplo, nadie duda de la vida cotidiana, cuando ya nadie duda, viene un filósofo y se exprime la cabeza para inventarse una manera de dudar de eso. ¿No? Otra cosa de la que es muy difícil dudar es de las matemáticas. También Descartes nos puso este ejemplo. Dice en otro libro que se llama Meditaciones Metafísicas, a ver, ¿cómo podría yo dudar de que 2 más 3 es igual a 5? 2 más 3 es igual a 5. ¿Cómo puedo dudar de eso? Digamos, tomo 2 microbios en el microscopio, y luego 3 microbios, y los cuento. 6. Achis. Va de nuez. 2 microbios, y 3 microbios, y los cuento. 4. Pero entonces, ¿qué diría yo? ¿Que 2 más 3 no es igual a 5? Claro que no. Nunca diría que 2 más 3 no es igual a 5, lo que diría es que los microbios se reproducen, que uno se bajó, que el microscopio estaba sucio, que yo tomé demasiado alcohol. Diría quién sabe cuántas cosas, pero nunca diría que 2 más 3 no es igual a 5, ¿cierto? ¿Cómo se le hace para dudar de las matemáticas? A Descartes se le ocurrió una idea genial, una idea buenísima. Dice, a ver, fíjate muy bien. Dice, 2 más 3 no es igual a 5. ¿Okay? 2 más 3 no es igual a 5. Lo que pasa es que cada vez que escribo 2 más 3, aparece un genio maligno, como enanito, un genio maligno, que me hace poner 5, que me obliga a poner 5. 2 más 3 no es igual a 5, pero aparece el genio maligno y me hace poner 5. Y ya. Descartes ya dudó de las matemáticas. Resulta que las matemáticas son un invento de un genio maligno que nos engaña. Y ya está. Y ahí Descartes nos enseña algo muy importante. Que cuando se trata de dudar, todo se vale. Todo se vale
Se vale inventarse que está uno soñando. Se vale inventarse un genio maligno. Se vale inventarse una nueva sociedad. Porque cuando vienen los neoliberales y nos dicen, es que no hay ninguna solución a este asunto. Ajá. Todo está establecido, aquí viene toda la teoría económica, toda la política, todos los saberes, toda la técnica nos dice que no hay ninguna alternativa. No se puede dudar de esto. Bueno, vienen los filósofos, como Marx, por ejemplo, y dicen, no, señores, hay otro mundo, y se inventan otro mundo, y se ponen a dudar. Porque cuando se trata de dudar, todo se vale, todo se vale. Ajá. Por eso a mí me gusta decir, ya lo sabe Carlitos, que los filósofos a la hora de dudar no somos técnicos, somos rudos. A la hora de dudar todo se vale, ¿de acuerdo? Se vale golpe de conejo, patada en los besos, soplamocos, todo se vale con tal de dudar, ¿de acuerdo? Todo se vale con tal de dudar, porque en el mundo nada está establecido para siempre y siempre todo puede ser diferente. Para que se mantenga la posibilidad humana de que todo pueda ser diferente, están los filósofos. En ese sentido, los filósofos son como todos nosotros. Nosotros también, cuando estamos en situaciones muy difíciles, cuando estamos desesperados en nuestra vida personal, pero también en nuestra vida política, también nos ponemos filosóficos y nos ponemos a inventar mundos diferentes, a soñar cosas distintas. Y ahí, cuando hacemos eso, le hacemos como Descartes. Nos ponemos filosóficos. Nos inventamos mundos que no existen con tal de seguir dudando, de seguir jodiendo. Sí, pero no. Ajá. Hazle como quieras, pero no. Para eso están los filósofos. La única diferencia con nosotros, gente común y corriente, es que los filósofos llevan estudiando eso 2300 años. Se entrenan para eso. Bueno, todos tenemos derecho a la filosofía, todos tenemos derecho a entrenarnos así. Los que estudian filosofía, pero también toda la gente, sin que tenga que ir a la universidad, tiene derecho a acceder a todos esos libros, a todos esos saberes y encontrar las maneras de dudar sistemáticamente. ¿Ok? La filosofía, ya con eso termino yo, le dejo la palabra a Carlos. La filosofía no es un saber que nos haga más felices, porque a veces cuando dudamos también sufrimos, porque cuando uno es crítico pues también las cosas se ponen feas, ¿no? Sería mejor ser como una lechuga y no pensar, pero cuando uno piensa pues a veces ni modo, ¿no? Siente feo, así que también se requiere un cierto valor para vivir filosóficamente, porque vivir filosóficamente sería cuestionarlo todo y a veces la vida es dura, ¿no? Y a veces no solo la vida es dura, sino que uno tiene que tener el valor de decirse que la vida es dura. En fin, pues la filosofía pues es un reto y no podemos permitir que nos la quiten. No solo a nosotros que vivimos de eso, a todo mundo. Insisto, es un derecho de todos. Bueno, pues justo me gustaría retomarlo desde el asunto del valor del que ya les estaba hablando Gerardo. Cuando más o menos tenemos claro que la filosofía empieza en Grecia, más o menos, o sea, allá por el siglo V antes de Cristo, allá por el Mediterráneo, las islas griegas y tal, ¿no? Y desde luego que esto es algo que la propia tradición de la filosofía pues ha consagrado, ha establecido, lo cual no implica que no hubiera existido pensamiento filosófico en otras latitudes y muchos siglos atrás inclusive, ¿no? Pero convencionalmente, digamos, empieza en Grecia. Y dentro de los griegos comienza efectivamente la presencia de la filosofía como una especie, digamos, de presencia política con la figura de Sócrates, por ejemplo. Ajá. Sócrates, que era para muchos es un paradigma de filósofo. Él no escribió absolutamente nada, no dejó obra escrita para nada. Fue un tipo que agarró y dijo, bueno, yo quiero saber, yo quiero entender el mundo y cómo está la cosa. Y se puso a estudiar con los sabios de ese momento, digamos.
y decía, no, mira, el universo se mueve de tal manera, y a mí se me hace que en realidad no hay dioses, sino que son solo estrellas, son cuerpos que están allá arriba moviéndose y desplazándose. Él ya estaba aprendiendo muchas cosas, pero veía su sociedad y decía, pero pues eso que está allá, que me está enseñando, ¿qué? No me da nada para la vida cotidiana, para nuestra vida cotidiana. Él decide, no, yo no voy a estudiar eso, voy a intentar entender al ser humano. ¿Y a cuál ser humano voy a empezar a entender? Pues a mí mismo, porque pues ¿a quién conoce uno mejor que a uno mismo? Pues está difícil, ¿no? Pero realmente la cosa es que tampoco nos acabamos de conocer a nosotros mismos del todo. Entonces Sócrates empezaba a preguntarse a sí mismo cuestiones que tenían que ver con qué significaba ser humano, con qué significaba creer lo que creíamos. Y entonces un buen día un cuate suyo que se llamaba Querefonte viajó a un lugar que se llama Delfos, también ahí en Grecia, y Delfos, hagan de cuenta que era como el gran lugar donde te revelaban la verdad del futuro. Entonces tú llegabas a Delfos y tú traías una bronca y le decías algo así, oiga, Señor Dios, voy a ser feliz. Y en Delfos te contestaba una sacerdotisa y te daba la respuesta. Pero la cosa es que los dioses no dejan de ser simpáticos, porque los dioses no te dan la respuesta así luego. Te dan una frase así como medio enigmática y tú la tienes que interpretar. Y si la interpretas mal, chin, mano, ya no cumpliste lo que te había dicho el dios. Y si le atinas, pues ya estuvo. ¿Sale? Entonces Querefonte fue y le dijo al diosito este de allá, le dijo, oiga, señor Dios, ¿quién es el hombre más sabio del mundo? Y que le contesta a la sacerdotisa, el más sabio entre los hombres es Sócrates. Te cae que es Sócrates. Y va y le cuenta a Sócrates, y Sócrates le dice, pero si yo me cae que no sé todo lo que se debe saber, mano. Yo no soy un sabio, ¿cómo crees que soy sabio? ¿Por qué? No manches. ¿No? Entonces ahí va, dice, no, a ver, aquí los que son sabios son los que saben dirigir al Estado, porque pues por eso dirigen el Estado, ¿no? Entonces voy con ellos y les voy a preguntar, oye, ¿tú qué es la sabiduría, mano? Y fue con los políticos. Y les preguntaba, y los políticos acá con el toque siempre diplomático que ha caracterizado a la política desde el inicio de sus tiempos hasta el momento, ¿no? Dice, compañero Sócrates, por favor, mire, la política pues es el gran ejercicio de la conducción siempre clara y distinta del Estado. ¿Y eso de dirigir clara y distintamente qué es? Bueno, que tú le dices a dónde ir a la gente. O sea, que eres como un mapa o qué. No, bueno, no un mapa, sino más bien soy un líder moral. Te cae. ¿Y eso de ser líder moral qué es? Bueno, decirles cosas, digamos, que los inspiren para que sean así. Aunque tú no las hagas, sí, también las voy a hacer, ¿no? Claro, no, borren eso, ¿no? Entonces Sócrates se daba cuenta de que este vato no sabía realmente qué significaba ser político, y tampoco sabía ser sabio. Dice, bueno, pues voy a preguntarle a los artistas, ¿no? A los intelectuales, porque ellos siempre saben cosas, ¿no? Fue con los intelectuales y lo mismo. No le acaban de decir bien qué onda con la sabiduría. Dijo, no, pues voy a ir con los orfebres, con los ganaderos, con la gente que trabaja, con la gente que se dedica a las cuestiones manuales. Y sabían, pero solo sabían de lo suyo. Pero así que tú digas, la sabiduría en general, pues vete a saber qué es eso. Entonces Sócrates se queda pensando y dice, creo que yo sé una cosa que como que los demás dejan pasar rápidamente. Lo que yo sé, ojo, no es la de yo solo sé que no sé nada, porque sí sabía cosas Sócrates. Sócrates dice, yo sé hasta dónde sé verdaderamente y no ando creyendo que sé más de lo que de hecho sé. O sea, tengo la capacidad de decirte con toda honestidad, no sé. Si tú me preguntas algo que no sé, ¿sí? Voy a fingir ser sabio sin serlo cuando te trate de dar una respuesta que realmente no tengo. Pero para no quedarte mal, pues te la invento, ¿no? Te la voy construyendo y todo. Pues los políticos hacen mucho eso, ¿a poco no? ¿Sí? Entonces Sócrates se da cuenta que ser sabio es esta capacidad de darse cuenta hasta dónde de a de veras sabe uno lo que sabe. Y no dejarse llevar tan simplemente por las creencias que te inculcan, con las que uno tiene. Porque el asunto es que Sócrates se da cuenta de que las creencias que tenemos generan las acciones que realizamos. Y entonces, cuando tú traes una creencia que escuchaste
y sin pasarla por el filtro de dudar, como decía Gerardo. Ya la crees porque así es, porque así se hace, porque así se dice, porque así lo ha hecho la colonia desde hace más de 48 años, ¿no? Si tú no preguntas ¿y por qué hacemos esto? Entonces vas a estar actuando probablemente de una manera que puede ser hasta nociva para los demás y para ti mismo. Por eso hay que tener también el valor de preguntarte si de veras sabes por qué sabes lo que sabes. ¿Sí? Ese es el valor del que se está hablando. Porque luego también cuando te das cuenta que tienes una creencia que nunca habías pasado por el filtro de la crítica y dices, híjole, se me hace que esto que yo pensaba no es así, es bien difícil zafarse de esas creencias, ¿eh? ¿Qué tal que no ha sido siempre como lo había pensado? Es bien difícil porque eso implica también cambiar un hábito. Porque cuando ya sabes que una creencia que tenías no es del todo verdadera, pues como que está mal que la sigas tomando, ¿no? Como que está mal que sigas, a pesar de que ya sabes que es nocivo, que la sigas dando, ¿no? Ahí está esa fuerza de la filosofía y ese valor que requiere. Decía Platón, que fue como el más destacado discípulo de Sócrates, y ese sí escribió, tan escribió que por eso yo escribí una cosa sobre Platón. Platón decía, bueno, es que lo que hace que podamos actuar nocivamente, no quiero decir actuar mal, porque eso también es muy relativo, pero sí de cierta manera nociva, que te pueda perjudicar a ti mismo y que perjudique a otros. Si actuamos así es a veces porque no filtramos lo que creemos, porque lo damos por hecho. Había un experimento que hicieron unos biólogos que constata esto. Agarraron y dijeron, a ver, vamos a hacer un experimento, que luego lo llevaron a la sociología, pero lo empezaron a hacer con changuitos. Pusieron una jaula con unos changuitos y entonces ponían unos platanitos. Entonces subía un changuito, y si un changuito se subía y lo agarraba, los científicos les daban toques a los demás, a los que se quedaban atrás, abajo. Entonces se subía otra vez el changuito y otra vez toques a los demás. Entonces, ¿qué empezaron a desarrollar los changuitos de abajo? Cada que alguien subía, de inmediato lo bajaban. De inmediato lo bajaban porque entendieron que tocar eso equivalía a sufrir. Ya, ¿sale? Entonces, todos los changuitos empezaron a entender que no había que subirse. Entonces cambiaban, quitaron a uno de los changuitos que ya estaban adoctrinados y pusieron uno nuevo, ¿sale? Y entonces el nuevo iba por los platanitos y todos los que ya sabían qué pasa, sopas para abajo y a darle sus moquetazos, ¿sale? Y luego quitaron a otro, subía lo mismo. De tal manera que cambiaron a todos los changuitos que habían hecho el primer experimento. Y entonces los de la segunda generación, por decirlo de algún modo, cuando llegaba un nuevo changuito y subía por los bananos, lo bajaban a golpes. Pero esos de la segunda generación jamás sintieron la descarga eléctrica. Es decir, aprendieron que así se hacía. Y decían, o sea, sí, claro, ellos no tienen ese filtro de la reflexión y de la razón, pero aprendieron que así se hace y no se cuestiona por qué. ¿Sí? Muchas veces en las sociedades actuamos así. De pronto, sus hijos, sus nietos, llevan unas prácticas que llevábamos nosotros a cabo, quizá porque teníamos razones, pero ahora ya no las tenemos, o ya no las recordamos, o igual ya estarán equivocadas, pero ya están actuando así. Y si no pasamos por el tamiz de la reflexión, de la crítica, vamos heredando esos problemas que terminan siendo nocivos para nosotros mismos y para la sociedad. ¿Sí lo ven? La filosofía ayuda por esa razón. Por eso Sócrates decía, ser sabio es de veras reconocer lo que sí sabes. ¿Y qué quiere decir esto de que sí sabes? Que te consta, que ya lo comprobaste por ti mismo, que ya lo pusiste a prueba. No nomás porque te dijeron. ¿Sale? Ese es el asunto. Y cuando ya descubres que algo que sabías de a tiro no servía, no estaba bien, es todavía más sabio abandonar esa creencia para actuar de otro modo, a aferrarte a la creencia porque ya estás acostumbrado. Y para eso se necesita mucho valor. Porque esto se hace toda la vida. No solamente cuando es chavo, cuando estás en la adolescencia, cuando estás en la edad de la punzada, nada, toda la vida. Desde que tienes uso de razón hasta que la dejas. ¿Sale? Y esa razón, saber esto, es algo que nos van enseñando en los centros como las universidades y las escuelas, y en efecto es un derecho que todos tenemos. Y que
que no lo veamos de esta manera, es también parte del hecho de que es la filosofía, ¿para qué eso? No pierdas el tiempo, záfatelo, no. Y ahora que lo vemos, si es que mínimamente les pudimos dejar ver algo, ¿sí?, pues reconozcamos que esto es un derecho de todos y exijámoslo como tal. Y por eso hay que defender y por eso les venimos a platicar a lo que nos dedicamos, para que se acerquen a eso que nos dedicamos y también pues para que pues inviten a los compas, a los cuates, a la comadre, a los vecinos, a la colonia entera, al municipio, a la delegación, al país, a que pensemos de otro modo con la filosofía. Gracias. Ok. ¿Para qué nos sirve la filosofía? Durante siglos hemos buscado explicaciones, hacemos preguntas desde nuestros primeros años, todo nos resulta una incógnita y nos emociona saber descubrir. El otro día yo estuve en la prepa ya hace como 3 años y sí, me acuerdo que intentaban quitarlo y tuve un profesor que se llamaba Crispín, era muy bueno, de hecho todos los alumnos hablaban de él en el CCH y decía lo malo de vivir en una sociedad es considerar que las cosas porque se hacen sean ya normal, o sea, la palabra normal es que ya es normal, o sea, ¿por qué es normal? O sea, dice, es que si tú vas en la calle y una mujer la agreden en la noche, es normal que la agredan. Pues no es normal. ¿Cómo va a ser normal que la agredan por su forma de vestir? O también cuando chocó el chavo y que mató en Reforma y la descabezada. En vez de decir, oye, qué irresponsabilidad del conductor, oye, pero es que ella tenía novio, ¿qué derecho tenía de salir? Pues o sea, una mujer es libre de transitar, por eso está hasta en la Constitución, ¿no? Y bueno, nada más quería recalcar eso, ¿no? La importancia. Muchas gracias. No olvidemos que hoy es 10 de junio. Sí, 10 de junio no se olvida ni se perdona. ¿Sí? Hoy va a haber manifestación, bueno, la normal, pero venía en el periódico leyendo y la verdad me impactó la noticia en la jornada. Si ven el frente, sigue la represión contra estudiantes. Carajo, sigue la represión contra estudiantes. Bueno, mi pregunta es bastante sencilla, porque no soy filósofo, pero qué bueno que haya gente que duda, porque acaban de encontrar precisamente esqueletos de más de 300,000 años en Marruecos, por ahí, ¿sí?, donde se derrumban todas las creencias que teníamos, y eso es fantástico, ¿sí? Qué bueno que hay filósofos. Pero también mi pregunta va relacionada con muchos aseguran que Sócrates no existió, ¿sí?, sino que Platón, precisamente, como había tantas broncas como siempre ha habido, ¿no?, en la humanidad, allá en Grecia, entonces era políticamente, pues, les hacían lo que les dieren gana el poder. Ancina pasa today. Ancina pasa today. Esa era la pregunta. ¿Sócrates para ustedes existió o no existió? ¿O cuál sería el fundamento de que, porque de que vivió, ¿sí? ¿Por qué no escribió nada? Porque se sentía acosado. Entonces más bien Platón es el mismo Sócrates, que se manifiesta a través de los escritos, pero con otro personaje. Espero no haya yo fumado nada, no fumo nada. Bueno, nada más por protocolo, recordar los 3 minutos sobre el tema y bueno, ya nada más. Ya llegó la represión, ¿verdad? A los filósofos sigue la represión, ¿no? Gracias, compañeros, por ponernos a pensar y filosofar un poco. Platón
le debemos y ha creado una serie de problemas en el mundo cuando dijo que existía el alma. Metió mucho ruido desde entonces en toda la historia. Sería bueno ahí que abundaran un poquito eso, que, claro, hablar de ese tema y de la filosofía nos vamos a llevar toda la vida, ¿verdad? ¿No? Entonces, pero ese es un punto muy importante. En Platón, lo otro, aquel filósofo griego, creo que es Zenón de Elea, que habló una vez y dijo: ninguna persona se baña 2 veces en el mismo río, ¿verdad? No podemos bañarnos 2 veces en el mismo río, que podemos equiparar y decir, no podemos estar 500 veces en el mismo parque. Y ya estamos 500 veces en el parque, ¿verdad? 500 sábados y uno, creo, ¿no? Entonces, filosóficamente podemos decir, no hemos estado 501 veces en el mismo parque. Podríamos filosofar sobre eso, ¿verdad? ¿No? De acuerdo al concepto de Zenón de Elea. ¿Sí fue Zenón de Elea? O Heráclito, bueno, por ahí. Bien, otra de las cosas que la filosofía nos enseña, y ya lo han dicho los compañeros, es dudar de todo. Dudar. Esa es una de las máximas de la filosofía. Porque no podemos ser conformistas, y sobre todo dejar de ser gentes pensantes, porque eso sería una catástrofe. Y es lo que quiere el sistema, por eso quiere quitar la filosofía, las materias, en todo el sistema escolarizado. Que no pensemos, que no reflexionemos. Y no nada más la filosofía, sino también quieren quitar las ciencias sociales, la sociología, la ciencia política, ¿no? Entre menos pensemos para el sistema, seremos menos problemáticos. La paz capitalista es déjate explotar, a gusto, reza el rosario, porque si no te vas a condenar. Eso es lo que quisieran. Por eso atacan a las humanidades, atacan a la filosofía. Esa es mi intervención. Super, muy bien. Señor de la Rosa. Muchas gracias por su exposición. Y compañeros, voy a pedirles que nos hagan una breve reflexión sobre lo cotidiano. Me hago cargo que si hacemos preguntas sobre lo cotidiano, no salimos de aquí. Tenemos muchos problemas. Pero este es un ejemplo de lo que le está pasando a nuestro país y al que tendremos que enfrentarnos, porque si no nos va a ir peor de lo que nos está yendo. Dice en el periódico La Jornada de hoy, ¿por qué los odian tanto? ¿Por qué desde hace tantos años la traen contra las normales rurales? Entonces, no sé si la filosofía se ocupe específicamente de la violencia, pero los filósofos sí. Y espero una breve reflexión sobre la violencia, porque en la actualidad estamos viviendo una violencia sumamente grave. En nuestro país hay miles, probablemente cientos de miles de muertes que nadie sabe, ni los propios homicidas saben por qué murieron, quién los mató y para qué los mataron. Esto que estamos viviendo en nuestro país es muy grave. Se ha roto la línea de la agresión verbal, de la calumnia,
de la infamia, de la mentira, de la simulación. En estos días se ha roto esa línea y se pasó descaradamente a la línea de la violencia física. Muchas gracias anticipadas por su reflexión. Gracias. Buenas tardes. Bueno, primero que nada me gustaría felicitar a los organizadores y, bueno, en los 11 años que llevan ya haciendo esta labor tan importante, y a los ponentes, ahora a los filósofos que nos acompañan, han dado una gran plática, y basado un poco en esta plática quisiera yo hacer un pequeño comentario. Que desde mi punto de vista, y además de los comentarios que han hecho algunos de los compañeros también, se ha hablado aquí de la violencia, se ha hablado de, pues creo que de la corrupción, de muchas cosas, y desde mi punto de vista parece que el origen de todas estas cosas es la ignorancia en la que quieren tener al pueblo de México, a los pueblos del mundo, mantener a los pueblos del mundo, pero también ellos son ignorantes, quienes están en el poder también son ignorantes, también ellos, la violencia que ejercen desde el poder también se origina en su ignorancia. Y en base a todo esto, yo creo que en suma, para ser breve, el neoliberalismo que estamos viviendo, la filosofía neoliberal, el sistema que nos oprime, pues tiene como origen eso, la ignorancia de todo mundo, ¿no? Entonces, yo quisiera proponer de alguna manera la importancia de que la filosofía tiene que ver con todas las actividades humanas, absolutamente todas las actividades humanas, pues tendría que ser una materia que deberíamos de llevar, no sé, desde la secundaria o desde antes quizá, ¿no? Y seguirla estudiando en cualquier carrera que a los compañeros filósofos que nos acompañan tienen la fortuna, desde mi punto de vista, de haber estudiado filosofía, y por esa razón nos explican tan fácilmente cosas que a nosotros nos cuesta mucho trabajo. Yo no estudié filosofía, yo estudié arquitectura, soy arquitecto y no sé absolutamente nada de filosofía, pero me he encontrado libros como por ejemplo unos que se llaman cursos de filosofía. Hace muchos años, cuando yo era joven, me encontré unos cursos de filosofía de un tal Pulitzer, que tal vez conozcan algunos de ustedes, y me gustó mucho. Me gustó el punto de vista, aunque hoy se me hace un poco cuadrado, ¿no? Pero en la época en que yo me lo encontré, me gustó muchísimo ese libro de cursos de filosofía, y me abría mucho los ojos de cosas que yo no conocía, que yo no me había puesto a pensar, que no había reflexionado, ¿no? Entonces, de ahí me vino después la inquietud por leer otras cosas, leer, por ejemplo, un libro que me pareció muy importante, que se llama, déjeme acordar, Así habló Zaratustra, de un filósofo también muy importante, Federico Nietzsche, exactamente. Bueno, y es uno de sus libros, hay muchos libros, prácticamente creo yo que cualquier libro de Federico Nietzsche es importante, ¿no? Pero creo que el más conocido es ese. De todas maneras, a mí y bueno, y también la filosofía marxista, en las cuales a veces he incursionado en pequeños libros aquí y allá, y de alguna forma creo que he llegado incluso hasta pensar que por qué no estudié filosofía siendo más joven, ¿no? Y por lo importante que yo considero que es todo esto. Mi propuesta para esto es tanto a los organizadores como a los compañeros filósofos, de por qué a todos los ciudadanos, las personas, los compañeros que venimos en estas mesas, no se podría hacer, o no sé si ya lo hayan pensado, a lo mejor ya está en su proyecto, una especie de cursos de filosofía o de pláticas de filosofía permanentes, porque la verdad es que es un tema inagotable, puesto que, como dijimos antes, o como creo que estarán de acuerdo ustedes, la filosofía tiene que ver con todas las actividades humanas, absolutamente todas, ¿sí? Entonces, a mí me parece muy importante que podamos salir de nuestra ignorancia, de la que tenemos todos,
hasta la de Sócrates que mencionaban hace rato, pues podríamos dejar un poco esa ignorancia con estos cursos. Personas que por alguna u otra razón no tienen posibilidades de acceder a la escuela o que están estudiando otra cosa y que se acerquen a la filosofía de esta manera. Creo que sería la mejor manera de contribuir un poquito al cambio de tanta injusticia en nuestro país. ¿Sí? Muchas gracias, les agradezco mucho a todos. Bueno, nada más comentando al comentario, pues siempre hemos estado reflexionando acerca de los talleres, entonces siempre estamos constantemente pensando en eso, pero pues es que no se trata solamente de que lo hagan, sino que lo hagamos, ¿no? Que seamos todos, porque luego dicen, falta alguien que lo haga, pues sí, pero pues hazlo también tú, ¿no? La participación de todos. Bueno, hay filosofía de izquierda y filosofía de derecha. En la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM se da pura filosofía de derecha, ¿sí? Gracias a ello disfruté a dos maestros que no los dejaron entrar, pero que querían entrar al principio a Filosofía y Letras. Uno de ellos lo disfruté tanto en Economía como en Ciencias Políticas, el maestro Juan Brom Oppenheimer. Y el otro maestro que nada más disfruté en Ciencias Políticas fue Horacio Labastida Muñoz, ¿sí? Me llamó la atención la filosofía, el tema de ahora. ¿Por qué? Porque la filosofía es una de las tres fuentes y las tres partes integrantes del marxismo, pero no cualquier filosofía, la filosofía alemana, para lo cual en 1964 este libro lo llevé hace como 50 años, El asalto a la razón, que lo tuve que conseguir en unas librerías de aquí de Donceles, porque también está proscrito también los libros. Federico Nietzsche, que usted mencionó, compañero, es el fundador del irracionalismo, ¿sí? No es un filósofo decente. Si quieren saber de filosofía es esto. Aparte, no cualquier filosofía, la filosofía alemana, este libro de donde se plagió Carlos Marín su columna, El asalto a la razón, ¿sí? Las otras dos partes de las fuentes del marxismo es la política económica inglesa y el socialismo francés, ¿sí? Eso es básicamente, ¿sí? Aquí este libro hace una passeata de todos los filósofos, pues en su juventud Carlos Marx fue de los hegelianos, ¿verdad? Pero al ratito lo mandó a Alaska, ¿verdad? Porque no decía puras incoherencias en algunos de sus casos. Aquí está también las críticas a todos esos filósofos alemanes y todos ellos, ¿sí? Es muy lamentable que nada más se hable de filosofía sin decir que también hay filosofía de izquierda y filosofía de derecha. La que padecemos ahora es filosofía neoliberal, así de simple, ¿sí? Gracias. Muy bien. Muy bien. Entonces, bueno, para recordarles que, bueno, el botecito es para repartir carteles, para que se pueda seguir sosteniendo el buzón ciudadano y también, bueno, otra vez hacerles la invitación de que el próximo sábado vengan a la plática en defensa de la filosofía y crítica de la política, análisis y reflexión con los filósofos de la UNAM, Gerardo de la Fuente, Gabriel Vargas Lozano y pues nada más, Antonio va a hacer unos anuncios y Rosy también con sus revistas. Sí, bueno. Yo quisiera preguntar, bueno, lo que me llama la atención es la importancia del sujeto, ¿no? Del sujeto autónomo, de una manera de tener un pensamiento autónomo. O sea, aunque claro que tenemos influencias de toda una cultura universal, pero tener una manera de interpretar también nuestra propia realidad. Y bueno, pues la idea aquí es que la mayoría pues tengamos esa posibilidad de reflexionar entre nosotros y de buscar este pensamiento, esta manera de ser autónomos, ¿no? Como sujetos. Y bueno, pues esto es lo que nos interesa de estas charlas y que vamos a continuar con el tema de la filosofía hasta 2, 3 eventos y continuar no solamente en estos 3 sábados que vienen, sino pensar más adelante en llevar unos
3, 4 sábados, 5 sábados con temas de esta índole de filosofía, ¿no? Le paso el micrófono, va a hacer algunos comentarios. Un comentario y luego una pregunta. Cuando yo era niña, yo quisiera saber si esto es filosofía o a qué edad del ser humano se empieza a filosofar. Ya llovió cuando yo pensaba, pues, ¿qué es el cielo? ¿Por qué es de color azul? Y luego la mamá era la que me sacaba de dudas. Mamá, ¿por qué es azul el cielo? Porque vaya que en Chihuahua sí es azul, no gris como aquí. Bueno, entonces me decía, es aire, son gases, se ve azul por los gases. Bueno, son gases, bueno. Pero no es nada, me decía, no es nada. Y luego, ¿y en la noche por qué es negro? Porque no hay luz del sol, me decía. Y yo quería explicarme todo eso. Bueno, ¿y qué son las estrellas? Porque está lleno de estrellas. Bueno, en la sierra se ven así de estrellas, Y luego me dice, son soles. Soles, tanto, pero tan chiquitos así. No, son grandotes como este, que vemos en el día, pero están tan lejos que se ven chiquitos. Tanto sol. Y esa luz la lanzaron hace miles y miles de años, pero se tarda mucho en llegar esa luz para acá. Miles de años tarda en llegar esa luz para acá, pero la emitieron hace miles de años y yo me quedaba que no entendía. Bueno, dicen que, por ejemplo, en la sierra, que la gente no termina ni la educación primaria, pero hay una filosofía del pueblo, ¿no? Porque a este compositor José Alfredo Jiménez le decían el filósofo del pueblo. Escuchen sus canciones, a ver si encuentran algo de filosofía, pero parece que sí. Luego, bueno, esa es mi duda, ¿a qué edad empieza uno a filosofar? Si esas preguntas que yo me hacía eran de filosofía. Y la otra, cuando uno está charlando con una persona, ¿está llegando el mensaje a la otra persona? ¿Está interpretando lo que yo quiero decir o lo interpreta a su manera? Digamos, ustedes que dan charlas, que dan conferencias como esta del día de hoy, ¿están seguros que todo el mundo captó lo que ustedes dijeron así como lo querían dar a entender? Pues esas son mis preguntas. Muchas gracias. Una pregunta que me olvidé en la intervención. Mire, tengo entendido que a veces nosotros en la vida cotidiana nos respondemos ante los problemas, por ejemplo, que las cosas no se pueden cambiar, que nosotros qué vamos a poder hacer, que no tenemos la fuerza para hacerlo, o que no tenemos etcétera, etcétera, una serie de cosas que tiene que ver un poco con, creo que algo que existe que se llama la filosofía del esclavo, la filosofía y quisiera que nos platicaran ustedes algo de eso, de cómo nos ha acostumbrado el mismo poder, el mismo sistema a aceptar las cosas como son ya dadas, ¿no? Y muchas gracias por eso. Bueno, entonces pues iniciamos. Hay muchas pláticas, muchas preguntas, qué bárbaro. Empiezo con esto, tú haces a los griegos, ¿no? ¿Sí? Bueno, como siempre plantearon preguntas muy espesas, muy difíciles. Me voy a referir a algunas cosas y a todas las que pueda, pues, pero no les garantizo atacar todas. Primero, sobre lo normal. Sin duda, una manera de imponer orden, de controlar a las sociedades, es establecer la idea de lo normal. Es normal que, por ejemplo, la situación de las mujeres hasta hace poco, ¿no? Se suponía que las mujeres tenían que estar en la casa, eso era lo normal. Yo creo que cuando usamos la palabra normal, ese es un buen índice de que nos hace falta la filosofía. También cuando usamos la palabra obvio, hay un filósofo que se llama Richard Rorty que dice que cada vez que empleamos la palabra obvio u obviedad, estamos dando por sentado todo, estamos careciendo de perspectiva crítica siempre. Porque cuando decimos que algo es obvio, lo único que estamos haciendo es afirmar que así somos nosotros, que esas son nuestras costumbres.
que así estamos acostumbrados a hablar, pero no hay nada obvio y no hay nada normal. Todo lo que nos aparezca como normal es producido como normal por una serie de aparatos y de instituciones. No es natural, no existe lo normal ni lo natural. Les pongo un ejemplo, ese que estaba diciendo. Durante centenas de años se consideró que las mujeres eran menos capaces que los hombres. Y en favor de eso, hubo ciencias enteras, universidades, investigaciones, científicos que dijeron eso, como si fuera de veras cierto. Es más, cuando se casaba la gente, le leían la epístola de Melchor Ocampo, que decía que la mujer tenía que estar en la casa, tal. Pero es que no es que fuera normal, es que era producido como normal. Todo el aparato de Estado, el juez estaba ahí para garantizar que fuera normal. No era natural. Lo que es normal, cualquier cosa que nos parezca normal, lo que tenemos que ir a hacer es ver qué instituciones, qué poderes lo están produciendo como normal, porque no hay nada que sea normal. Conecto con la pregunta sobre la violencia. Yo creo que ese es el tema más fundamental de la filosofía. Es porque la violencia pone en cuestión a la filosofía misma, porque la violencia nos saca de la esfera de lo racional, de la esfera en la que podemos hablar, podemos encontrar razones, podemos movernos como humanos y nos lleva ya fuera de todo territorio. Por eso el gran enemigo de la filosofía es la violencia. Cuando entramos en la violencia, entonces ya ningún razonamiento vale, ninguna palabra vale. Por eso, cuando una sociedad como esta quiere normalizar la violencia, es que hemos llegado ya al límite. La violencia es lo único que no podría ser normal. Si se nos hace normal, es que ya no tenemos ninguna otra alternativa más que la violencia misma. Por eso no podemos permitir que se normalice. ¿Por qué nos odian tanto? ¿Por qué los odian tanto? La portada, tiene razón el compañero, la portada de la jornada de hoy, la foto de los muchachos con la cara cubierta, detenidos, los normalistas de Aguascalientes detenidos, es una ignominia. Eso es algo inaceptable. ¿Por qué los odian? Bueno, yo recordaba que mi abuela fue maestra de primaria. Fue una de 13 hijos en Zimapán, Hidalgo. Fue la única que sobrevivió, todos sus hermanos se murieron muy jóvenes. Y pudo ser maestra normalista porque le tocó una beca de Cárdenas a ella. Y salió de su pueblo en burro para llegar al lugar donde se enseñaba eso. Y gracias a que mi abuela pudo ser maestra normalista, yo estoy dándoles esta plática aquí ahorita. Fue la única de sus 3 hermanos que pudo salir del pueblo y nos sacó adelante a todos. Por eso los odian, porque yo estoy aquí, seguiré aquí por mi abuela, porque lo sé y lo recuerdo. Pero los nietos de estos muchachos normalistas podrían estar dando las pláticas en Nuevo País Transformado, por eso los odian. Porque las normales rurales de este país son la historia de este país. Lo que odian es a la historia de este país. Vamos a tener, como dijo Toño, varios sábados sobre filosofía. Uno de esos sábados va a estar dedicado a la violencia. Vamos a invitar al profesor Rafael Gómez Choreño, se llama, que ha escrito algún libro sobre la violencia, que nos hable de eso, porque es un real enigma que necesitamos ver. Por último, 2 respuestas mías. Es cierto que hay filósofos de derechas y de izquierdas. No todos los filósofos le van a todos los buenos siempre. Hay filósofos muy conservadores también. Pero eso forma parte de la filosofía misma, porque la filosofía no surge de que alguien nada más se siente en su cama y se ilumina. No, la filosofía surge debatiendo, polemizando, discutiendo y discutiendo y discutiendo y discutiendo. Por eso el ejemplo de Sócrates es muy bueno. La filosofía surge en Grecia porque a los griegos les dio por hacer eso.
les dio por discutir, discutir y discutir y discutir. La filosofía es un producto común de las discusiones, surge del debate. Si no hay debate, no hay filosofía, por eso tiene que haber filósofos buenos y malos que debatan. La única regla es que todos estén dispuestos a aceptar cuando el otro tiene razón. A veces los filósofos malos tienen razón, bueno, pues ni modo, hay que aceptarlo. Todo ese es el chiste, pero es debatiendo, 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 polemizando, polemizando, polemizando. Es una gran bronca, por eso hay 2000 años de filosofía y hay miles de filósofos, cada uno sostiene puntos de vista diferentes, qué bueno, porque eso es lo que hace que surja la filosofía. La UNESCO estableció desde hace como 10 años, ya no sé cuándo, el segundo jueves de noviembre, el tercer jueves de noviembre de cada año, la UNESCO estableció que era el Día Mundial de la Filosofía. En la página de la UNESCO, en la página web de la UNESCO, si ustedes le escriben UNESCO ahí, hay una pestaña dedicada a la filosofía. Y ahí hay materiales que se pueden bajar y leer, son gratuitos y públicos. Y hay un libro, ¿cómo se llama el libro? Filosofía, una escuela de la libertad. Filosofía, una escuela de la libertad. Es un libro que es de acceso público para todo el mundo. Lo escribieron filósofos de muchos países. Se puede leer, es un material muy accesible, que además reivindica el hecho de que haya filosofía en todas las edades. Es un libro que trata de demostrar por qué tendría que haber filosofía en el kinder, en la primaria, en la secundaria, en la preparatoria y en todas las carreras, como decía el compañero arquitecto. Ese libro además le va a dar una respuesta a la pregunta, ¿a qué edad se empieza a filosofar? A cualquier edad. Pero también existe la posibilidad de que nunca se filosofe. No hay un límite para abajo ni para arriba. Hay gente que ha de haber pasado por la vida sin filosofar nunca. Pero también hay gente que empezó a filosofar a los 5 años en Chihuahua. Si nunca has filosofado, todavía tienes la posibilidad de filosofar. No hay ninguna edad para la filosofía. Todas las edades son edades de la filosofía. Yo les recomiendo mucho que lean ese libro, que lo bajen o que lo lean en pantalla, el de la UNESCO. Este tesoro de la filosofía es una gran aportación, porque la UNESCO se dio cuenta de algo muy importante, y es que el ataque contra la filosofía no ha sido solo en México, ha sido en todos los lugares donde se ha entronizado el neoliberalismo, en todos los lugares se ha dedicado a pegarle a la filosofía. Por eso la UNESCO intenta con ese Día de la Filosofía, con los materiales que sube, participar en la defensa de la filosofía. Yo creo que este año, cuando llegue el Día de la Filosofía, a ver si nos ponemos de acuerdo con el Buzón Ciudadano para que el Buzón participe en los festejos mundiales por la filosofía. Sería muy bueno. Gracias. Bueno, pues muchas gracias. Y son muchas preguntas. Cada una haría que fuese una sesión solita, ¿no? La respuesta, el diálogo. Yo también suscribo el hecho de que hablar de lo normal tiene que ver la mayoría de las veces con que todo un aparato estatal normaliza prácticas, normaliza discursos. ¿Qué quiero decir con eso de que normalice? Pues que te lo induce de tal manera que tú ya lo empiezas a asumir como algo normal, trivial, cotidiano, ¿sí? Es verdaderamente lamentable que, a pesar de que vemos violencia por todos lados, ya literalmente no nos dice nada. Y efectivamente la filosofía tiene como tema, uno de los grandes temas de la filosofía es justamente la reflexión sobre la violencia. Ya con Rafael, que vendrá con ustedes, que es colega nuestro, pues sin duda van a tener mucho de qué hablar con él en relación con el tema, pero sepan que efectivamente la filosofía prácticamente en toda su historia ha hablado de la violencia, porque en última instancia está hablando, la violencia habla efectivamente de la naturaleza humana también. Entonces, este asunto de conocer al ser humano implica invariablemente conocer precisamente
de dónde y por qué razones ha habido siempre despliegues y magnitudes tremendas de violencia, ¿no? Así que sin duda es uno de los temas fundamentales. Bueno, yo le daría un poco la respuesta a las cuestiones griegas, por ejemplo. Yo, durante algunos años, efectivamente se ponía en duda de la existencia de Sócrates, si de veras había existido o no. Cada vez se han encontrado más testimonios y se han hecho muchos mayores análisis a los textos que existen de la Grecia antigua que hablan sobre Sócrates. De tal manera que no nada más Platón, que es como el gran discípulo que menciona siempre a Sócrates, es la única fuente. Hay algunos otros pensadores griegos que dejaron obras escritas, que sobrevivieron a los tiempos, que se refieren a este señor llamado Sócrates y que narran actitudes muy parecidas a las que el propio Platón mencionaba. Incluso durante algunos años hubo gente que comparaba, por ejemplo, la figura de Cristo con la de Sócrates. No porque fuera Sócrates también hijo de Dios ni nada por el estilo, más bien por el asunto de que pues, Cristo no escribió nada, ¿no? Y los evangelios se escribieron prácticamente 3 siglos después de que vivió Cristo. O sea, ningún evangelista conoció personalmente a Cristo, así que tampoco tenemos un acceso directo a la figura de Jesús, por lo cual también tendríamos derecho a dudar de la existencia de ese personaje. Pero lo que es verdad es que Sócrates, por lo pronto, fungió como una gran inspiración para Platón. Y Platón tiene un escrito que se llama, es una carta que sencillamente se conoce como la carta número 7, la carta séptima, escrita por Platón, en la cual narra mínimamente, se dirige a unos amigos suyos allá de la isla de Siracusa, y les narra a esos amigos suyos cuáles fueron las razones por las que falleció el familiar, que era amigo de Platón, de aquellos amigos también de Siracusa. Y para explicarles por qué falleció ese amigo en común, les cuenta un poco su propia biografía, Platón, a ellos. Y en esa biografía Platón les cuenta que conoce a Sócrates. Platón iba a ser político en Atenas, él era de la aristocracia política y él estaba ya más que perfilado pues, para ser miembro de los que dirigen en Atenas. Y porque conoce a Sócrates, le causa una conmoción tremenda lo siguiente. Sócrates sería el hombre más justo que ha existido y que fue muerto por una condena legal en una democracia. ¿Sí? La democracia, o sea, la primera democracia que existe, condena a muerte al hombre más justo. Pues entonces esquizofrénicos. ¿Cómo es posible que la democracia legalmente asesine al hombre más justo? ¿Sí? No puede ser. Entonces, claro, esto motiva a Platón a que se replantee lo que significa la política y la figura misma de Sócrates lo inspira a hacer todas las teorías que elabora. Y por eso piensa Platón que sin filosofía no podría haber una otra intervención en política. La política no se resuelve con política, se resuelve con reflexión crítica, con una estrategia mayor todavía. Ajá. Y entonces, claro, si a lo mejor no existió personalmente Sócrates, que es una cosa que no podemos saber del todo, sin embargo, el emblema de lo que representa Sócrates, eso es lo que nos importa todavía más. Es decir, ese motivo que despierta la reflexión pues, para actuar de otra manera, ¿no? El asunto del alma, híjoles, es un súper tema. Es un temazo. Yo soy de los pocos medio cursi si quieres, pero no me importa, que todavía creen en el alma, ¿sí? Sí, todavía. Creo que yo no voy a trabajar en la UNAM después de lo que acabo de declarar, pero no. No, creo en el alma, pero claro, lo que pasa es que el alma tiene una gran historia y muchísimas aproximaciones. No es lo mismo el alma de los griegos, como la pensaban los griegos, que el alma como la piensan los cristianos, o el alma como la piensan ya después en los siglos XVII y XVIII todavía se hablaba del alma, pero lo cierto es que el alma, para decirlo muy rápidamente, siempre tiene que ver con esa parte que no es exactamente nuestro cuerpo, que tiene que ver con el hecho de que somos conscientes, con el hecho de que nos impulsa a movernos de cierta manera. Y esa cosa que no es nuestro cuerpo, que
Hoy en día, por ejemplo, ya no hablamos tanto del alma, sino de la mente, por ejemplo, ¿no? Pero la mente tampoco es una cosa en nuestro cosa, como que lo ubicamos en el cerebro, pero el cerebro y la mente no son lo mismo. Ajá. Porque tú puedes, por ejemplo, estar en coma, tener actividad cerebral, pero tu mente no está en activo, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese ámbito que no acaba de ser del todo igualable al cuerpo, es un gran enigma para nosotros mismos y por ello ha sido tema de reflexión a lo largo de los siglos. Algunos creen que surge la idea del alma porque piensan que precisamente como no se asocia con el cuerpo, pues una vez que el cuerpo perece, cuando morimos en las funciones fisiológicas, ¿no? Esa otra cosa como que trasciende, ¿no? Como que esa no se acaba con el cuerpo. Y entonces empezaron a creerse las ideas de que el alma es una realidad distinta del cuerpo, que en sentido estricto no se acaba, pero que de alguna manera interviene en nuestra existencia. Y no solo eso, sino que le da sentido, le da el impulso, la motiva, etcétera, ¿sale? Pero hay muchísimas teorías sobre el alma y no necesariamente todas creen, bueno, algunos creen, por ejemplo, el alma pues regresa al cielo, otros piensan, no, deja un cuerpo y regresa a otro cuerpo, entonces como que reencarna, ¿no? Otros piensan, no, más bien, no solo reencarna, sino que puede reencarnar incluso en otros seres vivos, no necesariamente, o sea, te fue de la fregada, entonces lo que tú tienes que hacer es ser un cactus en tu próxima vida, ¿no? Porque la regaste toda esta, entonces vas a nacer como cactus, ya está, ¿no? Y pues ahí tienes que ser un buen cactus porque si no, no vas a evolucionar a escorpión para que te medio muevas, tienes que ser un buen escorpión o alacrán para que luego ya regresas a un mamífero y luego regresas a un ser humano a ver si ahora sí ya la libras, ¿no? O sea, hay muchas teorías del alma que también, pero en todas lo común es esta tendencia a pensar que esa realidad que tenemos, que no acabamos de explicar muy bien, funciona. La palabra alma, de hecho, viene también, viene del latín, es una palabra que traemos del latín, que significa, en latín se dice ánima, ajá, ánima. Entonces, algo animado es algo que tiene alma, dicen los pensadores, los filósofos. Por eso cuando surgieron las caricaturas que se movían, les llamaron dibujos animados, o sea, porque se mueven por sí mismos. O sea, que algo tenga alma significa que se mueve solito, que se mueve por él mismo. Entonces tiene muchas aristas el tema del alma, pero yo creo que es un tema que no se va a agotar, nunca se ha agotado y que al contrario, más bien va sumando nuevos conceptos para seguir reflexionando sobre ese ámbito, ¿no? Sin duda el asunto de la ignorancia es crucial. Yo sí creo que en gran medida, y lo asumo con esta tendencia a creer que pues, nos resignamos porque nos han dicho que así son las cosas y nunca cambian, tiene que ver con que eso precisamente es el fomento de la ignorancia. Cuando te dicen así es, ¿por qué? Pues porque así es. Y tú ya nos sigues preguntando y dices, bueno, pues ya qué, ya, ahí ya ganó la ignorancia. Porque ignorar no es que no sepas cosas, ¿sale? O no necesariamente solo es que no sepas cosas. O sea, ignorar también quiere decir, o sea, que ignoremos, quiere decir que ya no queremos siquiera buscar razones. Cuando a uno le apagan las ganas de seguir preguntando, ahí ya triunfó la ignorancia. ¿Sale? O sea, no es solamente que no sepa, o sea, porque uno puede decir, oye, ¿dónde queda tal edificio? No, pues no sé, porque no tienes ese conocimiento, ¿no? Es decir, eres como ignorante de ese saber. Ese es un tipo de ignorancia, pero otro tipo de ignorancia es que no sabes y ni te interesa saber, ¿sale? Que ese es otro tipo de ignorancia, que esa es la más peligrosa, porque no te permite moverte para salir de esa ignorancia, ¿sale? Sí, coincido en el asunto de que puede haber filosofías de corte izquierda y de derecha. Yo más bien pienso que hay filósofos de izquierda y hay filósofos de derecha. Es decir, no es que las doctrinas sean de la ideología tal o cual, sino que cualquiera de ellas se usa en las dos direcciones. Es decir, yo conocí gente que profesaba, podríamos llamar filosofías de izquierda, pero las usaba en la derecha. Y he conocido gente que usa la filosofía que se dice de derecha, pero que es de izquierda. Entonces, ese tipo de cosas que yo creo que va muy de la mano con lo que decía Gerardo, de que también, aunque hay los malos sean malos y tienen buenas razones, hay que responder las buenas razones. O sea, no es que las propias doctrinas sean en sí mismas, me parece a mí por lo pronto, de derecha o de izquierda, sino más bien que las intenciones de quienes usan las doctrinas las pueden usar para ambos lados, ¿no? Y en general así es con todo el conocimiento. O sea, hay conocimiento que tú puedes aprovechar muy bien para el bien común en general,
o pues para tu propio beneficio, ¿no? Entonces ahí no es que el conocimiento sea de un lado o de otro, sino que es el individuo el que es de un lado o de otro. En ese sentido, bueno, por eso me gusta mucho la figura socrática, porque Sócrates duda de los sistemas tanto de derecha como de izquierda. Él anda preguntando, él dice, pues mira, yo no sé, mano, nada más quiero saber, ¿sí? Entonces allá anda. Seguramente allá en el limbo, en el infierno, en el nirvana, donde sea que lleguemos después de que vivamos aquí, nos vamos a encontrar, por lo menos Gerardo y yo, allá Sócrates, y nos va a estar fregando todo el tiempo con que, a ver, ¿por qué hiciste esto y tal? Y ahí veremos qué hacemos, ¿no? Coincido con Gerardo con el asunto de que no hay edad para la filosofía, ¿sí? No hay edad para la filosofía. Un niño pregunta con toda honestidad por qué el cielo es azul. Con toda honestidad. ¿Por qué no es verde? Bueno, en esta ciudad es gris, ¿no? Sí. Pero, es decir, preguntándonos, empezamos a indagar también, ¿no? Y claro, cuando ya eres un adulto y te vuelves a preguntar por qué el cielo es azul, bueno, también tienes que reforzar un poco la cosa. Pero el asunto es que la duda y el querer saber, eso no tiene edad. Epicuro, que era otro filósofo griegón más cercano hacia el Imperio Romano, por cierto que Epicuro filosofaba en un parque exactamente, ¿no? Y decía Epicuro, bueno, lo que pasa es que no hay edad para que empieces a filosofar. Si eres un chaval y ya tienes interés por andar pensando, ya estás con el paso 1 para ser filósofo. Pero si la onda del dudar de todas las cosas te llegó a eso de los 74, bienvenido sea, ¿sí? O sea, no hay una fecha de inicio, ¿sí? Y por cierto, de una vez advierto, tampoco, en la universidad tampoco lo hay. O sea, si ustedes dicen, a mí me acaban de entrar ganas de estudiar filosofía, yo ya tengo casi 80, pero quiero estudiar la carrera, métanse. No hay límite de edad, ¿eh? Métanse, porque se puede también, si les interesa, sí, de una cosa. Y si no, también pueden ir a los cursos así libremente, ¿eh? No crean que tienen que estar inscritos ni nada. Sí, claro. Pueden entrar a las clases de filosofía con todos los profesores de la carrera de filosofía y ahí nutrirse y tal. A propósito de lo de los cursos y tal, secundaria la moción, desde luego, y yo invitaría a quien esté interesado, vaya a la facultad y puede tomar los cursos de manera gratuita, libremente, según sus tiempos. Ahí estamos, a disposición de ustedes, ¿no? La universidad es de ustedes, recuérdenlo, ¿no? Y bueno, también exactamente el asunto de lo del libro de la UNESCO les ayuda también a conocer que la filosofía, siendo derecho de todos, pues está ahí a disposición de ustedes para quien quiera formarse en la edad que sea. Por cierto que el asunto de la edad para empezar a filosofar me trae a la mente que actualmente hay unos movimientos que se llaman filosofías aplicadas. Es decir, como que tradicionalmente tiene que ver con lo que decíamos al inicio de nuestra charla, como que creíamos que la filosofía solo se enseña en la escuela, solo se da en las clases de filosofía de la prepa o de la universidad, lo cual está muy bien y queremos que siga así. Pero también nos hemos dado cuenta de que necesitamos abarcar más ámbitos. Entonces hoy en día existen, no solamente en México quiere empezar, pero ya existen en otros países como en España, en Argentina, incluso en Estados Unidos, existen unas cosas que se llaman filosofías aplicadas. Y entre ellas está una cosa que se llama filosofía para niños. Y entonces hay filósofos que se han dedicado a generar talleres, dinámicas, estrategias, no para que les enseñen filosofía, así como la historia de la filosofía a los niños, sino para que desarrollen habilidades del pensamiento que los filósofos desarrollamos desde la infancia. Eso es una posibilidad. Por cierto, Gabriel Vargas ha pensado que ese tipo de trabajo, por ejemplo, se podría integrar en primarias. O sea, queremos que la filosofía contribuya también desde la tierna infancia, ¿no? En la educación. Pues ahí está, una forma de aplicación. Hay otras cosas que están haciendo los filósofos de estas filosofías aplicadas, como cosas llamadas cafés filosóficos, que son charlas tal cual, así en cafeterías, en donde se discuten temas como debates, mesas redondas de discusión, y los filósofos están allí contribuyendo, estimulando las preguntas, sugiriendo a algunos filósofos que puedan hablar de los temas, etc. Hay otras cosas que se llaman consultorías filosóficas. También hay filosofía para cárceles, por ejemplo. O sea, hay filósofos que van a
a las cárceles a dar cursos a los que están ahí presos, para la reflexión, para tratar de incentivar de otra manera el pensamiento pues, en la gente que esté encarcelada y tal, con resultados muy interesantes. Esto sobre todo se ha diseñado en España y ha tenido muy sugerentes resultados. Acá en México solo una colega lo ha podido realizar y por supuesto con muchísimas trabas, porque ya sabemos que la burocracia cuando se impone es el peor de los frenos que existen, ¿no? En fin, ahí está la filosofía que quiere dar pasos más allá de la mera academia, porque creemos que la filosofía es del pueblo. Y por supuesto que nos interesa aprender del pueblo a los filósofos, porque efectivamente hay, si quieres tú una filosofía del pueblo, de acuerdo, pero de que hay una reflexión, una forma de pensar, una manera de vivir la vida de los pueblos, claro que la hay. Y también nos gusta a los filósofos aprender de ella, dialogar con ella. Plantearle preguntas y estamos en ese sentido filosofando en conjunto como pueblo y ahí está la filosofía a la mano de todos nosotros pues. Y por último, el asunto de si el otro interpreta lo dicho o no, bueno, pues es un gran misterio siempre, ¿no? Cuando uno dice algo, quién sabe cómo lo interpreta el otro, y entonces ahí yo lo único que tengo es un gran salto de fe. Ojalá que haya sido lo más claro posible y que en efecto me hayan cachado algo de lo que pude haber dicho yo, de lo que haya podido decir Gerardo, pero sí sugiero un tip. Este asunto de darnos a entender tiene mucho que ver con situarse del otro lado. Tiene que ver con que el otro nos importa, ¿sí? Esa otra persona que está allá enfrente, ese tú, que en cada caso son cada uno de ustedes, nos importa mucho. Y por esa razón nos importa cuidar las palabras que usamos para, en la medida de lo posible, transmitir estos conceptos confusos, profusos y difusos de la filosofía de manera clara. Nos esforzamos por esto, porque se trata de que eso en lo que pensamos los filósofos no es solo algo que le importa a los filósofos, es algo que nos importa a todos. Y la intención de todo esto es pensar en comunidad, pensar en común con ustedes. Trataremos en esa medida de esforzarnos porque nuestras palabras sean lo más claras posibles. Pero ya el mero hecho de que nos hayan hecho estas preguntas revela que alguna claridad les pudimos transmitir y que entendemos lo que ustedes nos están preguntando. Es decir, así de a tiro, ¿sabemos con certeza que fuimos claros? Pues no. Pero tenemos mínima noción de que sí nos estamos entendiendo. Y lo que se trata es de seguir fomentando este diálogo para seguirnos entendiendo e ir puliendo el mensaje que queremos decir y el que nos quieren decir a nosotros ustedes también. Pues eso es todo.